Saludos, estimados estudiantes, padres de familia y compañeros maestros que están viendo este video. Les doy la bienvenida a este su canal Profeneri, en el cual continuamos trabajando con los módulos de refuerzo curricular que sirven de preparación y práctica para que los estudiantes estén listos a realizar las pruebas ERCE que se van a llevar a cabo a partir del día 22 de septiembre del presente año 2025. En esta ocasión vamos a comenzar a trabajar con los módulos de sexto grado. En la lista de reproducción que les he compartido varias veces, trabajamos los módulos de práctica de tercer ciclo y educación media. Ya logramos completar esos hasta el módulo 6, que es el último módulo que está disponible al momento acá en la plataforma, como pueden ver. En este momento vamos a comenzar a trabajar ya con los módulos de sexto grado. Ya sabemos cómo vamos a ir trabajando. Aquí yo les voy a ir resolviendo los ejercicios de lectura, matemáticas y ciencias, dándole las respuestas y a la vez dándoles una explicación del por qué la respuesta es correcta y por qué las demás respuestas no son correctas. Así que sin nada más que decir, vamos a ir ya directamente al módulo 1, que es el que vamos a trabajar en este video, y como siempre pues nos registramos con tu correo electrónico, el nombre del centro escolar al que perteneces y tu número de NIE. Me voy a registrar en este momento y los veo en la prueba. Muy bien, estamos acá ya dentro de la prueba del módulo 1 de sexto grado. En esta ocasión todas las asignaturas están acá en una sola prueba, así que vamos a ir resolviendo una por una cada una de ellas. Vamos a hacer un poquito más grande acá. Vamos a comenzar con la parte de la lectura. El primer texto nos dice: lee el texto y responde la pregunta. El título es Papá y los mosquitos. Y el texto dice así: hay que decir algo de papá. Le gusta dormir con la ventana abierta, pero se queja de los mosquitos. Según él, son una plaga. Y cada noche terminan arruinándole el sueño con un zumbido incesante. No importa cuánto intente ignorarlos, siempre termina levantándose de la cama para buscar el repelente. Yo no entiendo su problema. Los mosquitos pican, sí, pero a mí casi no me molestan. Papá insiste en que es porque tengo sangre amarga y que los mosquitos prefieren la suya. A veces, cuando logra matar uno con una palmada en el aire, se siente victorioso, como si hubiera ganado una batalla. Pero siempre hay más. Cada noche el ciclo se repite. Él se enoja, se mueve inquieto en la cama, se queja en voz baja y finalmente rinde la pelea y duerme con la cabeza tapada. Bueno, vamos a ver cuál es la pregunta que tenemos que responder. Nos dice: ¿por qué papá se levanta de la cama durante la noche? Vamos a analizar un poco el texto, las opciones de respuesta y vamos a responder. La primera parte dice: hay que decir algo de papá. Le gusta dormir con la ventana abierta, pero se queja de los mosquitos. Luego el texto dice: no importa cuánto intente ignorarlos, siempre termina levantándose de la cama para buscar repelente. En esta parte justamente está la respuesta. El papá se levanta de la cama para buscar el repelente para los mosquitos. Entonces veamos las opciones. La primera dice: porque necesita el repelente para los mosquitos. Esta sería la respuesta correcta. Es exactamente lo que dice el texto. Veamos las siguientes: porque quiere cerrar la ventana y no pasar frío. El texto no dice nada de cerrar la ventana o del frío. De hecho, dice que le gusta dormir con la ventana abierta. Así que no, descartada. La siguiente: porque no puede dormir con la luz apagada. El texto no menciona absolutamente nada sobre la luz. Así que no. Y la última: porque se enoja y duerme con la cabeza tapada. El texto dice que se enoja, se mueve inquieto en la cama y finalmente rinde la pelea y duerme con la cabeza tapada. Es cierto. Pero esto pasa después de que los mosquitos no lo dejan dormir. La pregunta es por qué se levanta. Y se levanta para buscar el repelente de los mosquitos. Así que esta es la respuesta. Veamos la siguiente. Veamos este texto. Este se llama La lanza encantada. El tiempo ha pasado y mis manos ya no son firmes como antes. Mi voz es apenas un susurro entre los vientos del desierto, pero aún recuerdo todo con claridad. Muchos años atrás, en nuestro reino rodeado de montañas, existía un arma sagrada, una lanza forjada por los dioses. Su poder era inmenso, y mientras estuviera con nosotros, nuestro pueblo sería invencible. Yo era el encargado de protegerla con un hechizo antiguo, y así lo hice durante décadas. Pero un día la desgracia cayó sobre nosotros. Un ejército enemigo atacó, y en medio del caos la lanza desapareció. Sin ella estábamos indefensos. Fue entonces cuando Tarik, un joven guerrero, se acercó a mí, Osiris.
con el fuego de la determinación en sus ojos. Iré por ella, me dijo sin dudar. Yo vi en él el espíritu de los grandes héroes y supe que era el único que podía lograrlo. Tarik partió solo, atravesando desiertos y bosques oscuros, hasta que llegó a la fortaleza de los invasores. Desde las sombras, vio que la lanza estaba en manos del rey enemigo. Esperó la medianoche. Con la astucia de un lobo, entró en la habitación donde el rey dormía. Pero el destino siempre pone pruebas. Un guardia apareció de la nada. Mi corazón latía con fuerza al escuchar su relato muchos años después. Tarik, sin perder un instante, tomó la lanza y la alzó con fuerza. La magia despertó y su resplandor cegó a los enemigos. El miedo los hizo huir y nuestro joven héroe regresó con la lanza a nuestro pueblo. Ahora, viejo y cansado, sé que la historia de Tarik vivirá más allá de mí. Cada vez que alguien encienda una fogata y cuente esta historia, su valentía seguirá ardiendo en las almas de los valientes. Bien, quizá la lectura que nos pregunta, ¿desde qué perspectiva se cuenta la historia y cuál es el papel de Osiris en ella? Para resolver esto tenemos que ver quién está contando la historia. Fíjate en las primeras líneas del texto. El tiempo ha pasado y mis manos ya no son firmes como antes. Mi voz es apenas un susurro entre los vientos del desierto. Las palabras mis y mi nos dicen que la persona que está hablando es el narrador y está contando la historia desde su propio punto de vista. Esto se llama primera persona. Además, el texto dice, se acercó a mí, Osiris, con el fuego de la determinación en sus ojos. Eso nos confirma que la persona que cuenta la historia se llama Osiris. Él fue testigo de lo que pasó con Tarik y la lanza. Teniendo eso en cuenta, vamos a ver las opciones de respuesta. La primera dice, en tercera persona, Osiris es un personaje secundario observador. Esto es incorrecto, porque el narrador usa yo y mí, no él o ella. Y terceras personas son él o ella. La segunda opción, en primera persona, Osiris es el narrador y testigo de los hechos. Esta sería la respuesta correcta. La historia se cuenta desde el punto de vista de Osiris y él estuvo allí para ver todo lo que pasó. Así que la cuenta en primera persona y él es el testigo de lo que sucedió. La siguiente, para descartarla, dice en primera persona, pero Osiris es el protagonista de la historia. Esto es incorrecto porque el protagonista o el héroe que hace la acción principal es Tarik, quien va a buscar la lanza. Osiris es el narrador, no el protagonista. Y la última, en tercera persona, Osiris es el protagonista de la historia de Tarik. Esto es incorrecto por dos razones. La historia no está en tercera persona, no que está en primera persona, y el protagonista no es Osiris, el protagonista es Tarik. Así que por eso esta está descartada. Bien. Después de este análisis vamos a la siguiente. ¿Verdad o mentira? Dice los agujeros negros, misterio del universo. Los agujeros negros son regiones del espacio con una gravedad extrema. Nada puede escapar de ellos, ni siquiera la luz. Se forman cuando una estrella muy masiva colapsa al final de su vida. Partes de un agujero negro. Horizonte de sucesos. El límite donde la gravedad es tan fuerte que nada puede salir. Singularidad. El punto central donde la densidad es infinita. Disco de acreción. Una región de gas y polvo caliente girando a gran velocidad. Tipos de agujeros negros. Están los estelares, que se forman tras la muerte de una estrella grande. Los supermasivos se encuentran en el centro de las galaxias y son millones de veces más masivos que el Sol. Y los primordiales podrían haberse formado en los primeros momentos del universo. ¿Cómo los detectamos? Aunque no podemos verlos directamente, los científicos los detectan porque afectan su entorno. Observamos cómo la luz de estrellas cercanas se curva por su gravedad, cómo los discos de acreción emiten rayos X y ondas gravitacionales cuando dos agujeros negros chocan. A pesar de ser un misterio, los agujeros negros son clave para entender el universo. Su estudio sigue revelando secretos sobre el espacio y el tiempo. Muy bien leído el texto, vamos a ver la pregunta. Nos dice, ¿por qué no podemos ver los agujeros negros directamente? Para responder, vamos a buscar en el texto los agujeros negros, misterios del universo. La primera parte del texto es muy importante. Dice, los agujeros negros son regiones del espacio con una gravedad extrema. Nada puede escapar de ellos, ni siquiera la luz. Ahí está la clave para que podamos ver algo. La luz tiene que rebotar en ese objeto y llegar a nuestros ojos. Como los agujeros negros absorben toda la luz que entra en ellos y no dejan nada que escape, no podemos verlos.
Por lo tanto, después de este análisis, vamos a ver, ¿por qué no podemos ver los agujeros negros? La primera opción dice porque están demasiado lejos de la Tierra. Aunque esto es cierto que están lejos, esa no es la razón principal por la que no podemos verlos. La razón principal tiene que ver con la luz, así que descartada. La segunda, porque absorben toda la luz que entra en ellos. Esta sería la respuesta correcta. Nada puede escapar de ellos, ni siquiera la luz, así que no los podemos ver. La tercera, porque se mueven demasiado rápido en el espacio. Bueno, el texto no dice que se muevan rápido y que por eso no los podamos ver, así que descartada. Y la última, porque podemos detectar la luz de las estrellas cercanas. Esta opción es incorrecta. De hecho, el texto dice que así es como los detectamos, viendo cómo su gravedad afecta a la luz de las estrellas cercanas. Pero esa no es la razón por la que no los podemos ver. Al contrario, es una forma de ver sus efectos, ya que no podemos ver el agujero negro en sí. Por lo tanto, la respuesta correcta sería esta, porque absorben toda la luz que entra en ellos. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente parte. Aquí vamos a un poco con matemáticas. Y en la primera parte, la primera pregunta dice, observa la figura y responde la pregunta, ¿cuánto mide el ángulo X? Tenemos acá dos figuras, un rectángulo, un triángulo, y acá es lo que nos quiere, lo que nos pide determinar. Las opciones son 45, 60, 30 y 90 grados. Vamos a ir viendo acá, pero vamos a tomar nota. Voy a sacar el bloc de notas. Aspectos a tomar en cuenta. En primer lugar, tenemos dos figuras. Un rectángulo. Y ya sabemos que los rectángulos tienen ángulos de 90 grados en cada esquina. Acá mide 90 grados, este otro ángulo mide 90 grados, acá 90 y acá 90. La segunda forma es un triángulo. Y si lo analizamos bien, vamos a ver que es un triángulo equilátero. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los ángulos son iguales y miden 60 grados. Y luego tenemos X. Bueno, pide saber cuántos grados vale X. Entonces, haciendo un pequeño análisis acá, como vemos que las dos figuras están intercaladas, por decirlo así, una está dentro de la otra. Entonces, los datos importantes que recordar acá son las medidas de los ángulos. Ángulo de 90 grados para el rectángulo y ángulo de 60 grados para el triángulo. Si vemos acá, la parte del rectángulo está siendo partida por el triángulo. Entonces sabemos que acá hay 60 grados dentro del triángulo. Entonces tenemos que saber cuánto falta de acá hacia acá para llegar a los 90 grados que tiene el ángulo del rectángulo. Y para eso lo único que tenemos que hacer es restarle a los 90 grados del ángulo del rectángulo menos los 60 grados que tiene el ángulo del triángulo. Y eso nos da 30. Quiere decir que este pedacito que falta acá mide 30 grados. Voy a tratar de explicar otra vez. Tenemos las dos figuras, ¿verdad? Tenemos el rectángulo y tenemos un triángulo dentro del rectángulo. Lo importante acá es recordar las medidas de los ángulos de ambas figuras. Los ángulos del triángulo, cada uno de ellos por ser un triángulo equilátero, miden 60 grados. Y los ángulos del rectángulo miden 90 grados. Entonces, el total de esta línea hasta esta línea es 90, un ángulo de 90 grados. Entonces, si en el triángulo tenemos 60, ¿cuánto nos falta para llegar hasta acá, en este pedacito? Tenemos 90, le quitamos los 60, nos queda 30. Pero que te quede claro, eso es lo que tienes que visualizar, el tamaño de los ángulos de cada figura y luego determinar cuánto es lo que queda en el espacio.
que queda entre las dos figuras. Bueno, sigamos con el siguiente. Acá dice, lee el texto y responde a la pregunta. Para visitar a un amigo, Ignacio debe recorrer 5 kilómetros en bicicleta. Si ha recorrido 2.3 kilómetros, ¿a cuántos kilómetros está de la casa de su amigo? Bien, vamos a ocupar otra vez. El problema nos da dos datos importantes. La distancia a recorrer, que son 5 kilómetros, y la distancia recorrida, que son 2.5 kilómetros. Y nos pregunta cuánto falta para llegar a la casa de su amigo. Entonces, esto es mucho más sencillo de lo que parece. La operación que vamos a utilizar para determinar esta respuesta será una resta. La distancia que falta va a ser igual distancia total menos la distancia recorrida. O sea que va a ser igual a el total, que son 5 kilómetros, menos los 2.5 kilómetros que ya recorrió. 2.3, perdón, son 2.3. Entonces, si a 5 le quitamos 2.3, nos quedaría 2.7. Hacemos la resta de los 5. Imaginemos que pongamos el 0 para hacer decimales. Menos 2.3. Esto sería igual a 0. No lo puedo restar. El 5 le presta 1. Se convierte en 10. Menos 3. Es igual a 7. Ponemos el punto. Y el 5 nos quedó en 4. Le quitamos 2. Nos queda 2. 2.7. Recuerda cómo es que se tiene que hacer la resta de decimales. Así que la respuesta correcta en este caso sería 2.7. Más fácil de lo que se veía. Como tenemos el total de lo que se va a recorrer y le vamos a tener que restar lo que ya se recorrió para saber cuánto falta. Hemos recorrido 2.3 kilómetros, nos faltan 2.7 kilómetros para llegar a la casa del amigo. Bien, continuemos con la siguiente. Acá nos dice, observa la tabla y responde la pregunta. ¿Cuántas personas hay menores de 15 años? Tenemos las edades de 7 a 10 hay 6 personas, de 11 a 14 hay 13 personas, de 15 a 18 hay 14 personas, de 19 a 22 hay 8 personas y de más de 23 años hay 9 personas. ¿Quieres saber cuántas personas hay menores de 15 años? Menores de 15 años. Es lo que queremos saber. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar todas las edades que son menores de 15 años en esta tabla. Y en este caso son el grupo de 7 a 10 años y el grupo de 11 a 14 años. De 15 a 18, de 19 a 22 y más de 23 ya no nos sirven porque son mayores o iguales a 15 años. Y lo que queremos es saber cuántos hay menores de 15 años. Y ahora, para encontrar el total, simplemente vamos a sumar la cantidad de personas en nuestro grupo que identificamos. En el primer grupo, de 7 a 10 años, nos dice que hay 6 personas. Y en el de 11 a 14, nos dice que hay 13 personas. Entonces tenemos que sumar 6 más 13. Y si sumamos 6 más 13, nos da un total de 19. Quiere decir que hay 19 personas que son menores de 15 años. Ahora buscamos esta respuesta, está por acá. Y así, ¿ves?
facilísimo. Bueno, identifica los grupos que entran dentro de la categoría que nos está pidiendo, menores de 15 años en este caso, sumar los totales de personas y encontrar el total general. Bueno, vamos con la siguiente. Acá venimos con ciencia. Y en esta nos dice, en la figura se muestran dos recipientes con agua que está hirviendo. El recipiente 1, calentado con un mechero, tiene un termómetro que marca 100 grados centígrados. Observa la imagen y responde a la pregunta. Tenemos el primer recipiente con un mechero y el termómetro. El agua está hirviendo, el termómetro está a 100 grados centígrados. Y el recipiente 2 es el mismo termómetro, pero tiene dos mecheros. Y nos pregunta, ¿qué temperatura marca el termómetro colocado en el recipiente número 2, calentado por dos mecheros? Aquí, vamos a analizar acá. Viendo las imágenes una vez más, el recipiente 1 se calienta con un mechero y el termómetro marca 100 grados centígrados. El texto nos dice que el agua está hirviendo. En el 2 se calienta con dos mecheros. La pregunta es, ¿qué temperatura marcará el termómetro en este recipiente? Aunque el recipiente 2 se calienta con dos mecheros, esto no va a hacer que el agua hierva a una temperatura más alta. Lo que sí pasa es que el agua se va a calentar más rápido. Ya sabemos que el punto de ebullición del agua o la temperatura a la que hierve y se convierte en vapor es de 100 grados centígrados al nivel del mar. No importa si usamos uno, 2 o 10 mecheros, el agua siempre va a hervir a esa temperatura, a los 100 grados centígrados. La cantidad de calor solo afecta la velocidad con la que el agua alcanza la temperatura. El termómetro del recipiente 2 siempre va a marcar los mismos 100 grados centígrados. La única diferencia va a ser es que el agua del recipiente 2 va a hervir más rápido que la del recipiente 1, pero la temperatura de los termómetros será la misma, 100 grados centígrados. Por lo tanto, la respuesta correcta es 100 grados centígrados. No te confundas, el hecho de que haya más fuego no quiere decir que la temperatura del termómetro o que el agua va a hervir a una temperatura más alta, no, porque el punto de ebullición del agua es 100 grados centígrados. La cantidad de fuego solo acelera el proceso. Bien, ahora con esta finalizada vamos a la siguiente. Dice, los científicos han descubierto bacterias y hongos especiales que pueden comer plástico. Estos microorganismos producen sustancias que rompen el plástico en pedacitos muy pequeños, ayudando a que desaparezcan más rápido. Este descubrimiento es importante porque hay mucha contaminación por plástico en ríos, mares y bosques. Y la pregunta dice, ¿por qué es importante este descubrimiento para el medio ambiente? Para responder acá, debemos pensar en el problema que este descubrimiento ayuda a resolver. El texto mismo lo dice, este descubrimiento es importante porque hay mucha contaminación por plástico en ríos, mares y bosques. Ahora, con eso en cuenta, evaluemos las opciones. La primera opción dice podría ayudar a limpiar el planeta al descomponer el plástico. Esta opción coincide con lo que dice el texto. Los microorganismos rompen el plástico en pedacitos muy pequeños, ayudando a que desaparezca más rápido, lo cual es una forma de limpiar la contaminación. Por lo tanto, apuntaría que esta es la respuesta correcta. Veamos las siguientes. Permitirá usar más plástico en actividades cotidianas. Esto es lo contrario a lo que se busca. El descubrimiento es para solucionar la contaminación por plástico, no para animarlos a usar más. Descartada. La otra, hará posible fabricar plástico que sea biodegradable. El texto habla de microorganismos que descubren el plástico que ya existe, no de crear un nuevo tipo de plástico. Este descubrimiento no está relacionado con la fabricación de plástico biodegradable, así que nada que ver. Y la última, los plásticos dejarán de ser tóxicos para el planeta. El texto no dice que el plástico dejará de ser tóxico, sino que se descompondrá más rápido. La toxicidad es otra propiedad del plástico que no se menciona en el texto. Por lo tanto, nos quedamos con la primera respuesta, que esto podría ayudar a limpiar el planeta al descomponer el plástico. Y la siguiente pregunta, que sería la última, dice, dos frascos idénticos que contenían la misma cantidad, uno de agua y el otro de alcohol, quedaron destapados encima de una mesa al sol. Pocas horas después se observó que ambos frascos tenían menos líquido y que quedaban menos alcohol que agua. Y nos pregunta qué conclusión se pudo obtener de esta observación.
Analicemos la situación. En primer lugar tenemos dos frascos iguales, uno con agua y otro con alcohol, ambos con la misma cantidad. Los dos se dejan al sol. Después de un tiempo los dos frascos tienen menos líquidos, lo que significa que se evaporaron. Pero el frasco de alcohol tiene menos líquido que el frasco con agua. Con eso en mente, analicemos las opciones. La primera dice, todos los líquidos se evaporan. Esto es cierto, pero no es la conclusión completa del experimento. El experimento compara la velocidad de evaporación del agua y el alcohol, no solo si se evaporan o no. Así que sí está correcto, pero hay otra que es más adecuada. Veamos, ningún líquido se evapora a la misma temperatura que el otro. Esto también podría ser cierto, pero el experimento no da información sobre la temperatura de evaporación, solo sobre la velocidad con la que se evaporan al sol. Así que no están todas las variables para que esta fuera la respuesta correcta. La tercera, el agua y el alcohol solo se evaporan al sol. Esto no es correcto. Los líquidos pueden evaporarse a temperatura ambiente, aunque lo hagan más lentamente. El sol solamente acelera el proceso, así que no solo se evaporan al sol. Y la última, el alcohol se evapora al sol más rápidamente que el agua. Esta es la conclusión correcta con base a todo lo que menciona el texto. Porque el texto dice que quedaba menos alcohol que agua. Esto significa que el alcohol se evaporó más rápido que el agua. Esta es la conclusión directa y principal del experimento que se describe. Así que vamos a tomar en cuenta que esta es la respuesta correcta. Sin embargo, si le damos clic a finalizar, vas a ver acá que te la pone como respuesta incorrecta. Pero yo creo que aquí este es un error de la plataforma. Porque con base a todo a la descripción que se da de la situación en el texto, esta es la conclusión más acertada, que el alcohol se evapora al sol más rápidamente que el agua. Bien, veamos las demás si están correctas. La primera del papá y los mosquitos si está correcta, se levanta porque necesita repelente. La segunda de Osiris también es en primera persona. Osiris es el narrador y testigo de los hechos. La tercera de los agujeros negros también está correcta, pero no se ven porque absorben toda la luz que entra en ellos. La del triángulo y rectángulo, el valor de X es 30 grados. La distancia que falta para que llegue a la casa del amigo son 2.7 kilómetros. El total de niños, de personas menores de 15 años es de 19. Acá la temperatura del termómetro en el recipiente 2 siempre es 100 grados centígrados. Aquí lo del plástico porque podría ayudar a limpiar el planeta al descomponer el plástico. Y esta que la plataforma dice que no, pero considerando la respuesta, esta es la correcta. Bien. Bueno, con eso terminamos el primer módulo de práctica de sexto grado. Nos vamos a quedar hasta acá con este video. Te invito a que te vayas al segundo video para que sigamos aprendiendo y analizando estas pruebas. Y también te invito a que te suscribas al canal, actives la campana de notificaciones para que siempre sepas cuando estaré subiendo un nuevo video. Muchas gracias por tu tiempo y te espero en el siguiente video.